dice, el paciente dice que duele y eso es un síntoma. Y es algo que yo no puedo ver, porque si a él le duele algo y yo no puedo ver, si le duele algo. Puedo ver a veces la cara de dolor que tiene alguien, pero esa cara de dolor puede ser fingida también. Aquí en los días del examen, hay cara de dolor ahí. ¿Qué le pasa? Quiere ir al baño a copiar. Vaya. Y aquí lo examen. O sea, síntomas pueden ser fingidos. La tos es un síntoma o un síntoma. ¿Alguien sabe? ¿Síntoma? ¿Es un síntoma o un síntoma? Síntoma. Es un síntoma. Yo estoy fingiendo. No es verdad que le tengo tos. Entonces, si quiero fingirle a alguien, ¡ay, está enfermo! Mentira, está fingiendo. Entonces, es un síntoma. Entonces, una de las cosas más importantes que vamos a hacer en este mes es saber distinguir un síntoma de un signo. Signo es lo que podemos ver. ¿Alguien sabe qué es prurito? ¿Es un signo o un síntoma? Síntoma. Síntoma, porque me escuece, me pica, tengo prurito en todo mi brazo. No miro el brazo y no lo puedo ver el prurito. Solamente puedo confiar en lo que me dice el paciente. Entonces, lo que dice el paciente tiene que estar en un contexto para que nosotros podamos creer o no creer, ¿no? Entonces, si estamos viendo a un paciente que tiene tos, expulsa flema y dice, tengo un ataque agudo de dolor en mi dedo gordo, nada que ver con su tos, su flema y su patología respiratoria. Entonces, o es otra cosa que verdaderamente tiene en el dedo, o está intentando para distraer algo. Eso sucede mucho en la medicina de Caja Petrolera, de Hospital San Juan de Dios, cuando van los pacientes, trabajadores, a pedir que le den de baja tantos días porque está enfermo. Mucha gente pide baja médica fingiendo, ¿no? Entonces van a fingir al médico para que le den vacaciones pagadas. Bueno, lo importante es que esos síntomas y esos signos los vamos a agrupar. Les hablé hace rato de tos y flema. Generalmente cuando uno tiene tos, tiene flema. Y si tiene tos y tiene flema, ¿y será lo que está enfermo? ¿El estómago? ¿El hígado? ¿Los pulmones? ¿No? Entonces, así es como nosotros llegamos a hacer un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Un conjunto de síntomas y de signos. Que yo los agrupo, ¿no? Tos, expectoración, bronquio. ¿Quién tiene todo eso? Los pulmones. Entonces es un síndrome pulmonar. Si tiene alguien dolor de barriga, náusea, vómito, diarrea, ¿quién será el que está enfermo? El aparato digestivo. Entonces es un síndrome digestivo. En semiología lo que se aprende es hacer diagnóstico sindromático, diagnóstico de síndrome. Y aquí conviene hacer la diferencia entre lo que es un síndrome y lo que es una enfermedad. La enfermedad tiene nombre y apellido de quién lo causa. El síndrome tiene muchas causas. Por ejemplo, en el ejemplo de dolor de barriga, náusea, vómito, diarrea, ¿quién será el culpable? Puede ser un montonón de bacterias, otro montonón de virus, otro montonón de hongo. Entonces, mientras yo no sé quién es el culpable, le llamo síndrome. Si yo hago un análisis de materia fecal y ahí recolecto salmonela, entonces deja de ser síndrome y pasa a ser enfermedad, salmonelosis, porque yo tengo el virus de la producción.
paciente llega con temperatura, dice que tiene temperatura toda la noche, que tose, que bota flema, entonces yo digo es un síndrome respiratorio, puedo decir es un síndrome febril, según cuál sea el síntoma más importante para el paciente. Digamos que le digo síndrome febril, pero cuando tose agarro yo el producto, lo hago analizar, busco en bacteria y resulta que hay bacterias tuberculosas. Entonces deja de ser un síndrome febril y pasa a ser una tuberculosis. Ya es una enfermedad con nombre y apellido. El germen ya se cuál es, entonces la enfermedad ya se cuál es. Y una vez yo hago un diagnóstico así, ya sé qué tratamiento darle. Porque cuando era síndrome, no sabía yo qué darle. Lo único que podía hacer era darle para el dolor de barriga, darle para la diarrea, darle para el vómito, pero no podía darle nada para curar la enfermedad, ya que no sabía. Entonces, con el diagnóstico de enfermedad, puedo yo empezar a hacer un tratamiento adecuado. Me salió que es tuberculosis, no soltando la tuberculosis, ¿qué más para tratar tuberculosis? Me salió salmonela, trato la salmonela, y ¿qué más para tratar la salmonela? Pero mientras era todo expectoración, lo único que podía hacer era darle algo para que no tosa tanto, darle algo para la flema que sea más fácil de sacar. Entonces, resumiendo, la semiología es la parte de la patología general que se encarga del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. Agrupamos después el signo. ¿Qué es un signo? Signo es algo que podemos ver como médico. ¿Qué es un síntoma? Síntoma es lo que el paciente manifiesta, lo que dice el paciente. ¿Y qué es un síndrome? El conjunto de signos y síntomas que se agrupan, agrupados entre sí y que corresponden a muchas causas. Fíjense que esa es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad. El síndrome tiene muchas causas, la enfermedad tiene una sola. Entonces a veces decimos que hacer un diagnóstico de enfermedad es ponerle el nombre y apellido a la enfermedad. ¿Cuáles son las bases de la semiología? Ahí está, la fisiología y la fisiopatología. La fisiología consiste en saber cómo funciona un órgano, un sistema. Y la fisiopatología es cómo funciona cuando está enfermo. Y la semiología es la expresión de la enfermedad, lo que muestra la enfermedad. Entonces, si hay una enfermedad en el tórax que corresponde a una bronquitis, ¿cómo se muestra la bronquitis? Con tos y expectoración. Entonces, si sabemos nosotros de dónde viene la tos, de dónde viene la expectoración, ya nos acercamos mucho más al diagnóstico que corresponde dar. ¿Por qué estudiar la semiología? La semiología es la primera asignatura donde ustedes van a poder estar con el enfermo, van a poder estar con el paciente, van a estar al lado del paciente y van a verlo, van a poder tocar, van a poder preguntar. Entonces es la ocasión de que, si realmente quieren ser médicos, es la ocasión para demostrarse a ustedes mismos que eso es lo que les gusta. Hasta ahora están mirando libros y viendo fotos. Ahora van a estar con los pacientes. Y la sensación es distinta. Yo he sido profesor de práctica y a los estudiantes les costaba mucho acercarse al paciente. Me acerco al paciente y le digo, hola señor, ¿cómo está? Enfermo, está en la cama. ¿Cómo se llama usted? Fernando. ¿Y por qué lo metieron aquí? ¿Por qué está aquí? Estoy enfermo. ¿Y no quiere hacer la pregunta? Ya señor, gracias. Hasta luego. No te gusta nada. Puede acercarse al paciente y tener una
desarrollarla organizada para transformarla en historia clínica. La historia clínica pero es al lado del paciente. Con el paciente ustedes van a poder hacer historia clínica. Y después viene la otra parte, cuando termina el interrogatorio, que en medicina se llama anamnesis. Cuando termina la anamnesis, empieza el examen físico. Siempre primero está el interrogatorio. Nunca tocar a un paciente si no hemos terminado de hacer un buen interrogatorio. En el interrogatorio vamos a saber si la afectación que tiene es de los pulmones, es del intestino, es del hígado, de dónde es. En el interrogatorio nos vamos a dar cuenta. Si en el interrogatorio no nos damos cuenta de qué es la patología que tiene, difícil después va a ser encontrar ya con exámenes de laboratorio qué enfermedad tiene el paciente. Entonces aquí vamos a establecer una relación médico-paciente, así se llama la relación médico-paciente. Hay cientos de libros escritos sobre la relación médico-paciente, porque dicen que la mejor relación de un médico con su paciente, mejores diagnósticos va a hacer. No siempre encontramos un paciente colaborador en el hospital o colaboradores. ¿Por qué? Porque están hartos de ver estudiantes y están enfermos, o sea, no están en su mejor momento, están doloridos, están cansados, están preocupados porque han dejado sus casas, no hay trabajo y encima vienen estos estudiantes a preguntar ¿cómo está usted? Entonces, eso es de tranquilidad. Entonces tienen que estar preparados para esas cosas. Sepan que así va a ser, ojalá no sea así, pero hay formas y maneras de acercarse al paciente. Generalmente, el que hace el acercamiento primero es el jefe de sala, el jefe de práctica. Entonces él lo va a llevar sobre el paciente y le va a hacer el interrogatorio para que ustedes escuchen y le va a comentar para que ustedes escuchen. Y eso tienen que aprender a escuchar primero, tomar apuntes si es necesario y después cuando él diga alguien quiere hacerle el interrogatorio al paciente, todo tiene que decir yo. Porque todos tienen que saber que se aprende estando ahí con el paciente, al lado del paciente, haciendo lo que el médico hizo, que ya lo ha hecho millones de veces, entonces yo quiero hacerlo por primera vez y quiero copiar lo que hace el médico jefe, porque él ya lo ha hecho muchas veces. Entonces yo quiero aprender a hacerlo bien. Y el que tiene que enseñar a hacerlo bien es el médico jefe. Por eso siempre acérquense a su docente, pregunten, no hay cosa más agradable para un docente que los estudiantes pregunten, que se vean interesados en lo que están aprendiendo y que pregunten, que tengan curiosidad. Después van a ver lo importante que es conocer la teoría para ir a la práctica. Si en práctica hablan por decir que soplos cardíacos, saber en la teoría qué son los soplos cardíacos, cuál es la clasificación de los soplos cardíacos, cuáles son los focos donde se escuchan los soplos cardíacos, todo lo que se pueda saber de los soplos cardíacos, ustedes tienen que saberlo posible antes de que empiece la charla. Entonces, la semiología estudia los signos y síntomas y su formación en síntomas. Pero hay otra cosa que no lo dice aquí, quizás más abajo lo diga, que la semiología también es el diccionario de la medicina, porque nos enseña la terminología médica. Y la terminología médica es un lenguaje propio del médico. No lo sabe un ingeniero, no lo sabe un arquitecto, lo sabe un médico, quizás un enfermero. Pero a veces ni los enfermeros saben la terminología médica que usa y debería usar un médico. Y eso lo enseñan la semiología. Lo enseña la semiología, la terminología médica. Esto es lo que van a vivir de ahora en más.
el docente, ahí está, aparece percutiendo. Ustedes fíjense que los estudiantes están observando cómo se hace, pero no basta con observar, hay que hacer. Si uno ve algo, aprende un poquito. Si uno ve algo y lo escucha, aprende otro poquito. Pero si uno ve algo, lo escucha y lo hace, aprende mucho más. Es haciendo que se aprende. Semiología es una asignatura que se aprende en la cama con el paciente. Bueno, hace rato le decía, aquí yo tengo más de 23 libros en PDF. La doctorita ha hecho un grupo, yo le voy a pasar ahí al grupo lo que yo quiero que ustedes obligatoriamente tengan. Este es un obligatorio. Alguien que habla de tercera edición. Está en la mente. Este es el libro por el cual yo me guío. Si hay una discrepancia en algún examen, ustedes escriben una cosa y yo escribo otra, es diferente. Entonces, quien divide es la gente Álvarez. Lo que dice la gente Álvarez es lo que va. Es el libro más fácil de leer. Yo les voy a pedir que lo lean, es el más fácil. Cuando ustedes se den cuenta de que ya comprendieron y aprendieron el Deutsche Amor, entonces pueden pasar a leer otra cosa. Pero lo que les pido es que lean. Semiología es el libro. Toman los apuntes de lo esencial. Este es el libro clásico. El libro clásico. Y eso aprendieron millones de médicos. Este es el libro americano. Los gringos tienen otro concepto de la medicina, mucho más práctica, y tienen lo que le llaman ellos friendly book, libros amigables. Lo hacen bonito, con grandes esquemas, fotos enormes, y algunos hasta tienen al ladito, tienen resúmenes, y tienen la practicidad. Los libros españoles dan vuelta para decir algo, mucha vuelta. Y el libro americano lo muestra así, pero a veces lo muestra tan directo que uno no sabe de dónde sale. Entonces lo ideal es leer una vez a la gente Álvarez y de ahí irse a mirar los esquemas de propedéutica médica. Mosby es también como libro de propedéutica médica y aquí le enseña cómo se hace la exploración física. Saben que la segunda parte de la semiología, la primera parte es el interrogatorio, la segunda parte es el examen físico o exploración física, ¿no? Este está en el manual de Mosby. Este es un libro, yo estudié este libro, es un libro antiguo, pero sigue vigente, lo siguen publicando, lo siguen vendiendo. Este librito, como dice aquí, semiología en esquema. En una sola hoja muestran un dibujo de una persona así paradita y ahí dice que un hígado grande muestran así insuficiencia hepática. Entonces dice la definición de la etiología con sus flechitas, qué pasa en el cerebro, qué pasa en el lobo, qué pasa en el lengua, qué pasa en el hígado, todo así. En un solo esquema se lo contempla todo y la ventaja de una sola hoja está todo lo que uno necesita saber y si necesita saber algo más, bueno, hay un cartito ahí para seguir agregándole cosas. El método de examen es de evaluación continua. Vamos a llevar 5 bloques. El primer bloque es el más largo, es el más difícil, porque es el primero, entonces es casi todo nuevo y hay que aprender mucha terminología médica, mucha terminología.
Entonces, en el primer bloque del examen, yo pregunto por qué la semiología, qué signo, qué diagnóstico, qué pronóstico ominoso. Y son todas definiciones que si uno no las sabe, no va a entender lo que viene. Entonces, hay que aprenderse las definiciones, la terminología médica. Todos los bloques se tienen que aprobar. Ya saben que se aprueba con 60. Ahora están cambiando, pero no, la segunda instancia es por 5. Con 60. ¿Ah? ¿Con 60? Con 60, ¿no? Sí, es aprobado, es aprobado, ¿no? Primero lo hicieron, que también pudieron ir haciendo, pero después decidieron hacer aprobados, aprobados. Entonces, hay que esmerarse en la primera nota. Porque de ahí, si ustedes al final, después de dar todos los exámenes, tienen una nota administratoria importante, se les facilita todo, porque digamos que entran al examen final con 80 de nota de habilitación, sacando 21 en el examen final, ya aprueban la materia. Eso es como otros, ¿no? Pero conmigo no. Yo lo paso. Si da un examen malo, yo lo paso. Y me piden el examen y dice 0 en el examen. Pero ¿por qué si yo saqué 21? Dice 0. No consigo que alguien que sacó 80 en todos los exámenes saque menos de 20 en el examen final. ¿Qué significa eso? Que copió, desgraciadamente, mucha gente copia. Y ahora la universidad ha decidido frenar el copia. No sé si le han comentado, sacó una serie de iniciativas para frenar el copia. Porque hay muchos médicos que se están recibiendo y no tienen idea de medicina. Y la medicina no se puede aprender con el título de médico. La medicina se aprende cuando uno está de estudiante, no cuando uno está de médico. No puede llegar a recibir habiendo copiado en todos los exámenes y le dan el título. Ah, yo soy médico. Pero ¿qué sabes, niño? No sabes nada. Te va a tocar un paciente y vas a tener que preguntarle a la enfermera qué es lo que tiene. Y vas a querer aprender y ya está, y ya no se puede. Y vas a ser objeto de burla, de sarcasmo, de todo lo que veo, porque no hay persona más mala con un médico que con un colega. Si ven que el colega no sabe, se lo contigo. Así que la estudiar y aprender ahora que se puede. Se puede practicar, se puede fallar, pero se aprende. Una vez que ya tiene el título en la mano, ya no se aprende, a no ser que hagan un posgrado. Van a faltar, a veces sí una clase sí no tiene importancia, después le dicen no pude venir porque tuve que llegar a llevarlo a mi perro a la emergencia, se tragó una pelota y lo llevé a la emergencia. Nadie en emergencia tenía posible de cosas con mi perro. Pero si en un examen, ahí si hay un parcial, ahí ya no sirve el perro. Ahí es una enfermedad acreditada por un médico, por certificado médico que se presenta no a mí ya, a la Secretaría de Medicina, porque la Secretaría va a decir que el alumno presentó certificación, toma el examen. Entonces ellos reciben todo el examen. Y recién ahí habilitan en el sistema donde yo pueda ponerle nombre. Recomendaciones, estudiando el libro. Yo les voy a dar unos apuntes de clase,
pero son apuntes de clase hechos por alumnos. Entonces tienen sus errores. Yo cada vez que puedo los leo un poquito y los corrijo. Pero todo lo que está escrito ahí tiene que ser verificado, revisado en los libros. Por eso estudien de los libros y hagan ustedes sus propios apuntes. Sirve muchísimo hacer apuntes porque es un resumen que uno puede memorizar. Entonces, si uno puede memorizar un resumen, es bien. Los apuntes tienen que ser escritos a mano. No sirve hacer una computadora porque uno tiene 4 memorias. 4 memorias. Uno se acuerda de lo que escucha. Uno se acuerda de lo que ve. Y uno se acuerda de lo que habla. Y uno se acuerda de lo que escribe. Cuando estudiamos usando esas 4 memorias, oídos, vista, verbo y mecánica, tiene chance mucho más grande de acordarse de todo, de lo que simplemente escuchó, o simplemente vio, o habló, usando las 4 memorias, tiene más chance de acordarse. Cuando yo estoy dando las clases, digo, esto es pregunta de examen. Así como les digo ahorita, pregunta de examen es definición de signo, definición de círculo, definición de símbolo, definición de semiología. Nunca les he hablado de esos 4, porque no son preguntas. Entonces, si las saben esas 4 cosas, ya tienen 4 respuestas acertadas. Hay pocas cosas para memorizar. Hay que memorizar definición. Cuando veamos, por ejemplo, que un síndrome de atelectasia, ¿qué es una atelectasia? Lo primero cuando está hablando de atelectasia es acordarse de su definición. Después puede acordarse uno de la fisiopatología, y ahí hay una fisiología y fisiopatología. Pero lo primero la definición, ¿qué es la definición de atelectasia o de cualquier otro síndrome que veamos? Vamos a ver varios síndromes. Y una de las primeras cosas que vamos a ver ya de aquí en pocos días es por decir fiebre. ¿Qué es fiebre? ¿Qué es dolor? ¿Qué es frecuencia cardíaca? Cositas así puntuales que tienen que saber exactamente lo que significa cada una de esas cosas. Y para eso es escribir y memorizar lo que uno escribe con sus propias palabras, tratar de escribir lo que significa y memorizar esa definición. Otra cosa que yo digo también, no memoriza lo que no entiende. Si Collito ergo sum, uno lo puede memorizar, pero ¿qué quiere decir? Si no lo sé, no lo memorizo. Si lo sé, lo memorizo. No memorice algo que no entiendo. Cuando vamos a ver después fisiología de alguna enfermedad, fisiopatología de alguna enfermedad, tienen que entender la fisiopatología para poder memorizar lo que están tratando de aprender. Entonces, no memorice si no entiende. Entienda primero y después memorice. Desgraciadamente no vamos de la mano con la fisiopatología, con las clases de fisiopatología, cada uno va por su lado. Pero yo, en todos los temas que vean, le voy a dar una base de la fisiopatología para que sea entendible los signos y los síntomas. Ya saben la definición del bloque. El primer bloque es generalidades. Generalidades y todo lo que es terminología. Y la historia clínica, la estructura de la historia clínica
¿Qué es la historia clínica? La definición de historia clínica. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? Los nombres y las definiciones y a qué se refiere cada una de las partes de la historia clínica. La historia clínica tiene dos partes, como ya dije, una es la anamnesis y la otra es el examen físico. Pero a su vez la anamnesis, que es el interrogatorio, tiene varias otras partes. La primera parte, por ejemplo, es el motivo de consulta, donde uno dice, después de entender por qué ha venido, qué le está pasando. Vengo porque tengo tos y fiebre y sudor en las noches. Entonces, ese es el motivo de consulta. Y sobre ese motivo de consulta es que se estructura todo el saldo de la historia clínica. Una vez terminamos generalidades, damos examen de generalidades. Y acuérdense que en el examen de generalidades hay preguntas de historia clínica y preguntas de definiciones de palabras, que es prurito, porque si ya saben algunos que es prurito, otros no saben que es prurito. Después viene cabeza y cuello. Toda la semiología de la cabeza y cuello. La semiología, hay 4 cosas que se hacen en la semiología. Inspección, que quiere decir mirar, como clínico. Palpación, acá. Percusión, golpear y hacer que suene como un tamborcito. Y por último, auscultación. Y se hace siempre en el mismo orden: inspección, palpación, percusión, auscultación. Entonces, cuando estamos en cabeza, vamos a ver la cabeza, hacemos primero la inspección de la cabeza. Después de la inspección, ¿qué viene? Palpación. Vamos a palpar la cabeza. Por ejemplo, veo una persona que está inconsciente, está en el suelo y pregunto, ¿qué le pasó? Se cayó de una escalera y está inconsciente. Inspección, entonces yo le miro la cabeza y después que le miro la cabeza, cuando le miro la cabeza veo que tiene aquí un nido, aquí tiene una gorra así, entonces voy y toco eso. Esa es palpación. Inspección, palpación. Percusión, golpear a que suene. No necesito golpear nada, ya está bastante golpeada esa cabeza. Entonces me salgo por eso. Y después auscultación. Ausculto la cabeza a ver si se ha producido alguna fisura, algún problema arterial. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Después cuello. Otra vez inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección, miro el cuello, cómo está el cuello. Toco cómo está el cuello. Ya cuando toco, ahí corresponde a la arteria. Entonces voy a tocar las arterias y ver el pulso arterial en la palpación. Inspección, palpación, percusión. ¿Qué es la percutir el cuello? Nada. No percuto nada, me salgo. Y después auscultación. ¿Qué va a auscultar en el cuello? Las arterias, las carótidas se las auscultan. Nunca puede tener solo. La deducción también la puede auscultar. Y después ya llego a tórax. Tórax respiratorio. El tórax respiratorio, otra vez inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección, la forma de tórax. Palpación, dejar para palpar en el tórax. Percusión, percuten los pulmones. Y después auscultación, ausculto los ruidos respiratorios. Entonces, aquí ya la semiología es completa. Ya uso inspección, palpación, percusión, completo todo. En cabeza, si bien se usa, la inspección es la más importante en cabeza y la palpación. La percusión, para muy pocas cosas se usa la percusión. Por ejemplo, si alguien me dice, cuando me agacho me duele la frente, yo pienso en una sinusitis, entonces percuto. Y si me duele, puede ser que tenga sinusitis. Auscultación. Auscultar una cabeza, ¿será que sirve? En ciertos casos sí sirve. Por ejemplo, cuando viene un paciente joven y dice que cuando hace ejercicio su cabeza le retumba.
Entonces, ¿qué es lo que yo presumo? Que tiene una comunicación entre una arteria y una vena, o que tiene un tumor que forma un ovillo de arterias. Y entonces oculto esta parte de aquí, la parte por encima del globo ocular, porque ahí se forman varios de esos ovillos, toda la trayectoria de la arteria temporal, porque ahí hay varias malformaciones, y la parte occipital, porque también ahí hay malformaciones. Entonces, no es que no lo use, sino que más específico el uso en ciertas ocasiones. No como en el aparato respiratorio, que todo lo voy a usar. Y tengo que hacer siempre en el mismo orden e ir anotando para no saltarme algo que después resulte que es importante. Después el tórax cardiovascular, porque ves el corazón y grandes vasos. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo más importante del corazón? La auscultación de los ojos. Entonces, ahí, inspección del corazón, no se lo ve el corazón, ¿no? Se puede ver ciertas cositas. Cuando hay un corazón que está funcionando mal, se puede ver ciertas cosas. Inspección. Palpación también se palpa. Aquí hay un punto que se palpa, que se llama choque de la punta. El choque de la punta está en un sitio exacto. Entonces ahí lo vamos a ubicar. Si no está ahí, entonces quiere decir que algo está pasando. El choque de la punta y tensión, percusión, eso no se usa en el corazón porque la figura cardíaca se le dibuja porque está encima del pulmón. Entonces no se usa la percusión en el corazón. Pero sí la ocultación. Cinco focos para escuchar el ruido cardíaco y los ojos. Y después abdomen, digestivo y renal. El aparato renal está dentro del abdomen. Por eso la repercusión, los signos y síntomas que tiene el riñón se manifiestan ya sea en la parte posterior del abdomen o en la parte inferior del abdomen. Y esos son los 5 exámenes que vamos a dar en el examen final. Siempre tengo 50 preguntas de 10 preguntas cada uno. Al final de cada bloque se dará una prueba de evaluación. Entonces la primera con nota y la segunda aprobada o desaprobada. Los que no aprueban la segunda instancia serán tercera instancia a final de año, en noviembre o primeros días de diciembre. Y si desaprueban eso, ya pierden la materia. Esa es la vida que decía, ahora ya es con computadora, ¿no? Pero eso sigue vigente. Así queda la vida. Y como le digo, bienvenido, esta es la materia más importante de la carrera de medicina, porque inspección quiere decir observar, ¿no? Vemos a alguien caminando y ya por cómo camina ya podemos empezar a decir, ya tiene una secuela de polio, no tiene una alteración de la columna vertebral, no es de columna, es una alteración de la articulación de la rodilla, por eso. ¿No saben ese tipo? No lo voy a seguir porque es por bienvenido y danke schön. Otra cosa antes que nos olvide, nos están pidiendo hacer una evaluación de los conocimientos de ustedes. Entonces, el día miércoles vamos a hacer una prueba de cine, de anatomía, fisiología, química, integrales y derivadas,
Cuidado. Anatomía, porque hay algunos que no saben cuántos corazones tiene el hombre. 4. La mejor respuesta depende de quién lo pregunta. Puede decir que tenemos un solo corazón, pero funcionalmente son dos corazones. Corazón izquierdo y corazón derecho. ¿Cuántas cavidades hay en el corazón? ¿Cuántos pulmones hay? ¿Cuántos glóbulos hay en cada pulmón? ¿Cuántos riñones hay? ¿Qué tiene encima de los riñones? ¿Y detrás? Gracias. Bueno, así les voy a preguntar. Y en fisiología, ¿cuántos tipos de respiración conocen? ¿Cuántos tipos respiratorios hay? ¿Cuál es el esquema de producción de dolor? ¿Cuáles son los neurotransmisores del dolor? Así, bien grosera, para ver en general cuánto de bagaje traen de las materias de ser humano. ¿Cuál es la materia más difícil de ser humano? Física. Depende del doctor. ¿Quién la hizo más difícil? Fisio. Almada. ¿Quién tenía fisiología? ¿Y ahora le da fisiopatología? La doctora Fisiología y doctor Rojo. ¿Y bioquímica? Mi sobrino. Vale. Así que no lo mandé. ¿Qué otra materia va? de año ahora es No, me ha pasado. con la doctora Ingrid. Lo que quieren es que nosotros preguntemos sobre lo que deberían saber para estudiar semio. Para estudiar semio hay que saber fisiología, anatomía, micro. No es importante. Aprendieron a hacer electro. Física. ¿Encefalograma? O sea, nos mostró una que otra clase, pero no tanto como electrocardiograma. En electro el doctor se Enseñó. Electro, de aquí vuelven a ver en 4 años. Yo no se lo muestro ni de pasada.
Probablemente hagan tener azul porque si te fijas, casi todos pintan en azul. Ojalá que era